Hola Andrés, Hola Pablo, volvimos, no como volvimos. otros. Bienvenidos nuevamente a una edición de Fenómeno Barrial. Otra edición de Fenómeno Barrial, versión 2026. Un modelo que empieza con muchas ganas y al mismo tiempo con bastante tristeza, porque estamos despidiendo a Bonnie Radonjic, que fue un gran amigo y nuestro patrocinador en El Economista en este espacio, pero patrocinador en el sentido de que creía en el debate de ideas. Y por eso siempre bancó desde iniciativas escritas hasta iniciativas audiovisuales, hasta este podcast. Siempre le daba la bienvenida a todas las ideas que fueran respetuosas. Así que tenemos que mantener el espíritu, la alegría con que él encaraba el mundo, el afecto, la calidez, la sabiduría, y usar esta tristeza para hacerla producir, para hacernos reflexionar más veces y respetar más el pluralismo todavía, que es lo que él era un humanista, como lo definió Horacio Barreiro. Alguien que ponía por encima a las personas, a pesar de ser un periodista, casi un abogado y un economista no de formación, no profesional, pero sí por el mundo en el que se movía, por la capacidad que tenía de juntar gente, de escucharlos a todos, de aprender y de enseñar. Absolutamente. ¿Qué te parece si hoy, en homenaje a Bonnie, empezamos hablando del mundo, que es lo que él miraba todo el tiempo? Me acuerdo cuando en 2008 se fue a Washington y me mandó un mensaje diciendo, me voy a ver cómo se derrite el capitalismo. Y estaba en ese momento, melting. Al final aguantó, el capitalismo resistió, pero el mundo siempre lo fascinó. Después bajamos a la región para ver qué está ocurriendo en nuestro rincón de ese mundo que cambia y finalmente te voy a preguntar cuál es la proyección económica para Argentina en 2026, es decir, cómo nos encajamos en este rinconcito monroviano de este mundo turbulento. ¿Qué te parece? Arranquemos. Marco Rubio, conferencia de Múnich, fue mucho más delicado, mucho más cariñoso que J.D. Vance el año pasado, pero no dijo nada muy diferente. Algunos hablan de gaslighting, otros de policía bueno y policía malo, y los más gráficos, del marido golpeador, que viene y te pide perdón y te dice que es la última vez. Y si vos le crees, el problema lo tenés vos. Hay dos interpretaciones sobre lo que está pasando en el mundo y sobre la posición que Estados Unidos toma en ese mundo cambiante. Y estamos por publicar una colaboración adversativa con Luis Schenoni. Luis es un gran amigo, politólogo internacionalista, profesor en UCL en Londres, y él considera, contra la mayoría de los analistas, que no estamos transitando una transición hegemónica, que no estamos yendo hacia el siglo de Asia. Él cree que en realidad lo que estamos viendo es un rebalanceo estratégico. Es decir, el mundo no camina de Occidente hacia Oriente, sino que Occidente se está reacomodando para retomar el timón. En su visión, lo que está haciendo Estados Unidos es ofensivo y no defensivo. El discurso de Marco Rubio encaja en la visión de Luis, porque lo que quiere él es recuperar la iniciativa de Occidente para volver a mandar en este mundo en el que se expandió durante 500 años. El discurso de Rubio, sin decirlo del todo, es profundamente colonialista. Dice que la decadencia de Occidente empieza después de la Segunda Guerra Mundial con el avance del comunismo y de la descolonización. Imagínate vos. Así que lo que le gustaría es mandar para atrás el comunismo y a la descolonización, e invita a Europa a hacerlo juntos. En esta visión, como dice Marco Rubio, no se trata de administrar la decadencia, sino de hacer Occidente grande de nuevo. Y no definen Occidente grande por lo que muchos pensamos que lo es, por el gobierno limitado y la libertad individual, sino por sus valores culturales, civilizacionales y religiosos. No por lo que tiene de universal, las reglas, sino por lo que tiene de particular, los valores étnicos y religiosos. La otra, la versión hasta ahora mayoritaria, no concebía la postura de Estados Unidos como ofensiva, sino como defensiva. En un mundo en el cual China emerge y Asia es cada vez más grande, en términos demográficos, económicos e incluso tecnológicos, volver a América, volver al continente, al hemisferio occidental, es una retracción, es una estrategia defensiva. Como Estados Unidos ya no puede controlar todo el mundo, decide controlar su barrio,
su patio trasero, se decía en otra época. Hoy ese patio trasero incluye grandes islas, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. No es solamente América Latina, es también, por supuesto, el Caribe, pero también Canadá y Groenlandia. Y cuando organizaron la semana pasada una gran reunión de jefes militares del hemisferio occidental en Washington, no invitaron a Cuba, pero sí a Dinamarca, a Gran Bretaña, a Francia y a Holanda. Son los países que tienen dependencias territoriales en el hemisferio occidental. ¿Quién tiene razón? ¿Estados Unidos está retrayéndose estratégicamente para bancar el chubasco y aguantarse que el resto del mundo gobiernen otros? ¿O Estados Unidos está dando un paso atrás para dar dos adelante? Te doy dos pistas hasta ahora. La de Marco Rubio le da la razón a Luis. Lo de Estados Unidos es ofensivo y quiere mantener el control mundial. En América Latina de lo que se trata es de echar a Rusia y a China y a Irán, sobre todo en Venezuela y ahora en Cuba, pero para después mantener el control en África, en Medio Oriente, en Europa y veremos si en Ucrania y en Taiwán. Por otro lado, la acción en Venezuela lo que demuestra es que hay un acuerdo latente, potencial o implícito con Rusia. ¿Dónde estaba Delcy Rodríguez cuando extrajeron a Maduro? Protegida, dicen, en alguna dependencia rusa. Esto se sospecha, en un momento se llegó a decir que estaba en Moscú, después se desmintió. Lo que sí sabemos es que en mayo del año pasado, cuando extraen a los 5 disidentes venezolanos que se ocultaban en la embajada argentina, en la residencia, lo hacen a través de la propiedad contigua, la que está cerco de por medio, del otro lado de la medianera, que es la embajada rusa. Y Trump, mientras tanto, se está reuniendo en Alaska con Putin y ofreciéndole más territorio ucraniano del que Putin conquistó en el terreno. Así que tenemos razones para sospechar que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para dividirse parte del mundo, por lo menos América Latina, continente, el hemisferio occidental para uno, y buena parte del Rus original, que dio lugar después a Rusia, para el otro. Aunque no sea toda Europa para Rusia, es más de la que tenía. Se le permite la adquisición territorial. ¿Dónde está el desempate? ¿Quién tiene razón? Lo sabremos en Taiwán. Si Estados Unidos permite que China siga avanzando sobre Taiwán, esto no va a ser mañana, va a llevar un tiempo, entonces tendremos razón los que creemos que hay transición hegemónica, que Estados Unidos está dispuesto a tolerar que otras potencias controlen su barrio. Si en cambio Estados Unidos se pone de frente y bloquea, embarga o le corta todos los puntos a través de los cuales China se provee de petróleo en caso de que China avance sobre Taiwán, entonces tendrá razón Luis. Y lo que estamos viendo es una tentativa de recuperar el control global y no solamente de defender lo que le queda. En cualquier caso, te toca votar. En esa descripción que hiciste recién, un poco planteas a Estados Unidos como un actor único, unificado, ¿no? Esto es algo que a mí me resulta un poco problemático. Si bien es cierto que Rubio dio un mensaje en algunos aspectos similar a Vance el año pasado, en otros aspectos fue bastante diferente. En otros, si vos seguramente escuchaste, yo escuché la exposición completa y dicen muchas veces amistad, alianza, civilización, valores compartidos, y inventa un poco algunas ideas de por qué Estados Unidos es el heredero, inventa o enumera, no sé, de por qué Estados Unidos es un pedacito de Europa en el Nuevo Mundo. Habla del Estado de Derecho, así que no sé si es un discurso colonialista. Para mí es un discurso de le está diciendo no tienen que tener vergüenza de lo que fueron, porque lo que fueron fue grande alguna vez, no sé. Eh, Otra cosa distinta también me pareció fue, habla de reformar las instituciones globales, incluso de un rol para la ONU, donde antes quizá habíamos escuchado decir demoler las instituciones globales. Así que, no lo sé, una pregunta que a mí se me plantea es, que para mí es la gran pregunta de toda esta presidencia de Trump, es cuánto de lo que está pasando es permanente y cuánto es transitorio. Cuánto sucede porque Trump está ahí y tiene un estilo y una capacidad muy única de imponer, de hacer política, mientras que el discurso de Rubio ayer
podría haber sido el discurso de un republicano más convencional. Podría haber sido el discurso, no sé, de Reagan quizás. Así que la gran pregunta es tratar de discernir esas dos cosas y me parece que esa pregunta está un poco implícita en la que vos estás haciendo, de si es defensivo u ofensivo. Un poco a mí lo que me parecía que el mensaje era, nosotros queremos organizar ser el conductor de esta civilización. Y si le preguntás a Rubio, probablemente América Latina está también en ese grupo. Ahora que vamos hacia allá, para bien y para mal, estamos metidos ahí. Te iba a decir que estaba 100% de acuerdo hasta que asimilaste a Rubio con Reagan. Y tengo que decir ahora que estoy al 98% de acuerdo, porque hubiera definido a Reagan más como neoliberal que como neoconservador. Reagan era profundamente a favor de la inmigración, como Bush, más tarde. En el caso de Rubio, es más neoconservador, más volcado a los valores y menos al liberalismo, pero sí es un republicano clásico. Trump no. Trump es un republicano MAGA, como J.D. Vance, que es todavía más doctrinario que Trump, porque de Trump se puede pensar que es un oportunista o por lo menos un transaccional, mientras que Vance es un fanático. Así que estoy de acuerdo con vos, es que no hay un Estados Unidos ni en el espacio ni en el tiempo. No hay uno solo. En el espacio porque está fragmentado entre estas tribus diferentes que pugnan por la primacía del Partido Republicano, y en el tiempo porque incluso todos juntos pueden perder las elecciones contra los demócratas en noviembre, que son las intermedias, y dentro de 2 años cuando sean las presidenciales. Así que cuando analizamos Estados Unidos y lo planteamos como una unidad, como la famosa caja negra, lo que estamos haciendo es simplificar y llamar a Estados Unidos al gobierno de Trump. Pero el mismo gobierno de Trump tiene más de una cara. De hecho, J.D. Vance nunca apareció cuando fue la operación en Venezuela, porque no habría estado de acuerdo. Y tiene quizás una etapa que lo supera, que es la etapa en la cual no estén, en la cual pierdan. Así que sí, lo que estamos haciendo es analizar las opciones que se presentan a los tomadores actuales de decisiones. Los tomadores actuales de decisiones disputan el poder entre ellos, no siempre nos enteramos de cómo salen las cosas, y Rubio probablemente haya hecho equilibrio. En su discurso haya habido mucho de lo que Trump quería escuchar y mucho de lo que en el fondo él quiere vender, porque no nos olvidemos que entre Vance y Rubio se disputa la sucesión de Trump. Por supuesto, la otra gran incógnita un poco desde el punto de vista europeo, me parece, en ese discurso era cómo se compagina todo eso con los aranceles y las negociaciones y lo que ha hecho Trump para entorpecer el comercio entre ambos bloques. Te cuento cómo se vivió en Europa entonces su discurso. Primero, ovación de pie cuando entra, y segundo, aplausos furibundos y de nuevo de pie cuando dice cosas que les gustan. Entonces, la cuestión es, ¿ustedes se van a dejar humillar otra vez? ¿Se van a dejar pegar otra vez? Y lo que ellos dicen es, por lo bajo, en los pasillos. Esos son los gobernantes europeos en este momento. No, si Estados Unidos hace de cuenta que nos quiere y nosotros hacemos de cuenta que le creemos. Están todos jugando el juego de hacer de cuenta. Esto te lo dicen en los pasillos. Mientras tanto, la política es performance, también es desempeño, es teatro. Así que lo que se muestra también tiene valor, aunque estén mintiendo, aunque lo estén actuando. Y tiene consecuencias, porque los pueblos están viendo lo que está en la televisión, no lo que se habla en los pasillos. Bueno, vayamos entonces a América Latina. Este año tenemos elecciones muy pronto en Colombia Sí, y también en Perú y hacia fin de año en Brasil. Así que 3 así países es. bastante relevantes donde hoy en día gobiernos de centro izquierda o izquierda y veremos qué pasa. Bueno, sí, en Colombia y en Brasil hay gobierno de izquierda. En Perú la última elección la ganó un presidente de izquierda. Hoy está gobernado por un presidente que no es el mismo y no es de izquierda. En Perú De pasan hace muy esas poquito, cosas. por cierto. Sí, exactamente. José Gerí, y no se sabe ni siquiera si llega a las elecciones dentro de 3 meses, porque está pasando por serios problemas, escándalos, como no, de corrupción, conflicto de intereses y relaciones con China. Lo normal en Perú. China y Estados Unidos se están disputando Ecuador también en este momento, pero lo de Perú es impresionante. ¿Por qué? Porque en Perú está Chancay, el famoso puerto chino, ¿sí? De Shanghái a Chancay, de Asia a América, y América es América Latina, que Estados Unidos ya se puso entre ceja y ceja.
y pretende que Perú monitoree. Y mientras tanto en Perú hay una disputa entre el Ejecutivo y el Judicial, porque el Ejecutivo querría monitorear, el Judicial dice que no corresponde. Esto es una historia en desarrollo. Mientras tanto, se habla de un giro a la derecha en América Latina o de un giro a la oposición. Son los dos grandes tópicos que surgieron en los últimos años. Y sin embargo, fíjate, los tres países más poblados están gobernados por la izquierda. Brasil y Colombia, que votan este año, y México, que va con Claudia Sheinbaum, sigue por varios años más. Así que giro a la derecha, si lo hubo, fue en muchos países, pero pequeños. Y giro a la oposición, había, sí, en América del Sur, pero lo que estamos viendo ahora es una continuidad, un número de reelecciones que hubiera parecido inesperado hace pocos años. En Costa Rica, por ejemplo, acaba de ganar una candidata que se dice que es de derecha, derecha radical. Sorpresa. En realidad es la candidata del presidente. En este momento ella es ministra del presidente y cuando ella asuma la presidencia, el presidente actual será su ministro. Así que lo que tenemos es continuidad dentro de una derecha que no era considerada extremista antes, no tendría por qué serlo ahora. Pero en Brasil y en Colombia, ¿qué va a pasar? Hoy en Brasil sigue Lula arriba en las encuestas. Tiene como candidato enfrente un hijo de Bolsonaro, Flavio en vez de Eduardo, el hijo inesperado. Uno que tiene quizás menos chance que el hermano, pero sobre todo menos chance que Tarcisio, el gobernador de San Pablo, que todos esperaban que surfeara la presidencia si se candidateaba a ella. Pero los Bolsonaro no lo dejaron, así que iría a la reelección como gobernador en San Pablo. Mientras tanto, en Colombia, ahí sí tenemos el panorama definido entre dos candidatos. Uno bastante a la izquierda, el sucesor del actual, Cepeda, y otro bastante a la derecha, del Espriella, que se lo considera un radical de derecha. Y aquí está mucho más claro que en Perú, donde tenemos la fragmentación de siempre. El candidato que lidera, el intendente de Lima, no llega al 15% en las encuestas. Y la que lo sigue, Keiko Fujimori, no llega al 10%. Fíjate que se habla de que en algunos casos hay mucha fragmentación. Cuando hay candidatos, como en Portugal, elección presidencial la semana pasada, en que en la primera vuelta los dos más votados sumados llegaban al 54%. ¿Cuánta fragmentación? Solo el 54% entre dos. En Perú, en la última, solo llegaron al 32%, los dos más votados, Castillo y Keiko Fujimori. El nivel de fragmentación es tal que te garantiza un Congreso roto, cualquiera sea el presidente que gane, y por lo tanto, alta probabilidad de ingobernabilidad y mucha más probabilidad de vacancia, como dicen ellos, juicio político. En América Latina, Gerardo Sherlis lo que dice es que no hay ni giro a la derecha ni giro a la oposición. Hay un giro hacia los partidos personales. Y son datos que nos vienen ofreciendo generosamente hace mucho tiempo y por fin salieron ahora publicados en BLAR, Bulletin of Latin American Research. Entonces tenemos ahí las fuentes, los datos, los contrastes, la comparación y la teoría. Lo que está pasando, dice Gerardo, es que las viejas instituciones partidarias ya no funcionan. Y las nuevas no son como las de antes, no son organizaciones que surgen desde abajo, sino que es un líder el que las crea, las lleva al éxito, y ese éxito es muchas veces efímero. No siempre los partidos personales se institucionalizan como querría Max Weber. Así que lo que tenemos es una sucesión de partidos personales. Es muy difícil volver al pasado, no es imposible. Lula demostró que el PT siguió vivo durante su encarcelamiento y después le gana al partido personal que había formado Bolsonaro con su familia. Pero en la mayor parte de los otros casos de América Latina no ocurre esto. Si sacás Uruguay y Paraguay, América Latina es un cementerio de partidos. En Uruguay y en Paraguay gobiernan partidos centenarios. El resto de lo que tenemos son líderes que tratan de formar partido, y acá el caso de Argentina es fascinante, porque Milei no lo precisó para ganar, pero considera que lo necesita para gobernar. Y por eso su hermana está dada la tarea, con los Menem, de construir el Partido de la Libertad Avanza. Y no le está yendo mal. Habíamos dicho en aquel episodio, habíamos hablado o asimilado un poco esta idea de los partidos que nacen y mueren muy rápidamente a simplemente un cambio en las, digamos, tecnología de producción de partidos, donde es mucho más bajo las barreras de entrada al mercado político. Entonces, con mucho menos recursos, uno puede generar una propuesta y ser electo. ¿Sí? Por lo menos en Argentina lo que estás diciendo vos, así lo es a nivel nacional. Quizás no lo es a nivel provincial.
y ahí, por ahí quizá pasa la construcción política del gobierno. Exacto, con Miguel de Luca hace 2 décadas que venimos trabajando sobre los partidos provinciales, la política provincial como ancla de la política nacional. Con Milei se rompió el anclaje, se rompió la cadena. La política provincial siguió siendo relativamente estable, la política nacional se disolvió. Lo que estamos viendo ahora es que también en las provincias están triunfando partidos personales. El caso de Neuquén. Movimiento Popular Neuquino es la provincia más institucionalizada con el partido más exitoso de la historia argentina. Y de repente se rompe. Lo rompe el actual gobernador Rolo Figueroa, que había sido vicegobernador por el Movimiento Popular Neuquino, y gana con la neuquinidad por afuera, y ahora va absorbiendo lo que quedaba del MPN, en un partido que él va institucionalizando, pero es el partido que él forma en disidencia con lo que había. Y vemos lo mismo en todos lados, cuando se habla de los gobernadores peronistas, es prácticamente sin sentido. Hay gobernadores peronistas que mandan a sus legisladores a votar una cosa a favor del gobierno y otros que los mandan votar otra. Ni hablar de los radicales y el PRO. El radicalismo siempre se describió como una confederación de partidos provinciales, pero una confederación al final pone un candidato presidencial único. Hoy no. Hoy hay gobernadores radicales que votan al gobierno y gobernadores radicales que votan contra. Lo mismo con el PRO. Así que sí, la política provincial sigue siendo más estable que antes, pero es más estable y al mismo tiempo más personalizada, más estable que la nacional y cada vez más personalizada como la nacional. Por suerte, ese conflicto me parece le falta un año todavía. A ver, entre los gobernadores y el gobierno nacional, si pretende, como uno se imagina, conquistar algunas gobernaciones. ¿Sí? Tenemos más tiempo que Trump para saber qué Eh, pasa. en 2026, quizás el mayor desafío del gobierno va a ser tratar de un poco consolidar el modelo económico. Podemos hablar de qué significa eso y aprovechar esta ventana de algunos meses para pasar algunas reformas como estamos viendo ahora mismo en el Congreso, la reforma laboral. Quizás vengan otras cosas. También está el tema de la edad de imputabilidad. Así que hay otras cosas que el gobierno está tratando de acelerar. Reforma laboral, la idea de la imputabilidad, eso es la otra demanda de la sociedad. La sociedad demanda estabilidad económica y seguridad. En Argentina, la seguridad es una demanda relevante, a pesar de que tenemos índices de criminalidad muy inferiores al resto del continente, pero no de robos. Tenemos mucho menos homicidios, pero un poco más de robos que en el resto de la región. Y de todas maneras, los homicidios que hay tienen alta visibilidad porque se producen en la zona que tiene la mayor concentración de medios del país, que es el AMBA. Pero contame la economía, porque en el fondo esto es lo que decide. Milei, a diferencia de su familia internacional, es un liberal, es un globalista, no es un nacionalista, no es un proteccionista. ¿Cómo encaja esto en un mundo mercantilista? ¿Qué chances tiene de que su apuesta liberal por Trump dé resultado? Sí, Argentina en realidad viene de ser tan proteccionista. Es una especie de outlier proteccionista en el mundo, además metido o encorsetado por el Mercosur, que te hace más proteccionista. Con lo cual, toda la liberalización que vemos hoy, incluso con eso, seguís siendo más proteccionista que el resto del mundo, incluso pensando en todo lo que está haciendo el resto del mundo para ser más proteccionista. Así que no, digamos, nosotros nos estamos acercando un poco a ellos y ellos acercando un poquito a nosotros, pero sigue siendo seguimos siendo un outlier en muchas cosas, ¿sí? Lo está dejando chiquito Sturzenegger. Yo pensaba que había avanzado más. En algunas cosas de desregulación puede ser, pero el comercio exterior sigue estando gobernado por los acuerdos del Mercosur. Es un poco limitado lo que podés hacer por fuera de eso, me parece. Te En- hago una acotación pequeña. Las retenciones son todas nuestras. las retenciones son todas nuestras, sí. Y algo han bajado, para ser honesto, ¿sí? Sí. Y uno espera que la intención del gobierno es seguirlas bajando paulatinamente en la medida de que colabore lo fiscal. Si uno tiene que mirar la economía, digo, principio de 2026,
tenés que decir que es la macro más ordenada que hemos tenido en muchos años, ¿sí? Tenemos, se puede discutir la magnitud y todo eso del resultado fiscal, pero es el resultado fiscal más equilibrado desde la época de Néstor Kirchner hace 20 años. Eh, el déficit externo al final terminó siendo menos de lo que esperábamos. Dólar tranquilo, Pax cambiaria. Así que, y es un año que no hay elecciones. Entonces, en principio no puede decir, el gobierno tiene un momento de espacio para tratar de consolidar. ¿Qué estamos viendo? El Banco Central comprando eh, reservas, ¿sí? Lleva casi 2.000 millones desde el principio de año. Y por otro lado, la cobertura, que habíamos llegado a la elección no solo con un tema de reservas críticas, sino además el Banco Central estaba recontravendido, el Tesoro estaba recontravendido en tratar de sostener el tipo de cambio con la cooperación del señor Bessent. Y así que, si uno piensa en 2026, tenés, como siempre, muchos objetivos y pocas herramientas. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? Y primeros 2 años, el gran objetivo fue tratar de domar la inflación. Ese objetivo sigue siendo importante, parecería que es un poquito menos importante. Si uno mira, hay por ahí una encuesta de Mora Josami, donde ella le pregunta a la gente qué tan importante es, y los últimos 12 meses la gente le preocupa mucho menos la inflación. Entonces, yo veo que el gobierno, de alguna manera, también, no es que dejó de importarle, pero por ahí está menos dispuesto a sacrificar otras cosas en pos de ese objetivo inflacionario. Y si uno mira el reglamento de expectativas de mercado, ¿sí? O sea, ¿qué dice el mercado? ¿Qué piensa el mercado sobre cómo hacer la inflación en el futuro? Te está diciendo que pensamos que el proceso de desinflación va a ser un poco más lento, donde 2027 el mercado hace un año estaba viendo inflación a lo mejor de un dígito justo debajo de 10%, hoy te está viendo 15%, ¿sí? Entonces, nada súper importante, me parece que el gobierno hace bien en tratar de intentar otras cosas. Después tenés el objetivo de actividad. Ese objetivo me parece que va a ser, hay mucha discusión sobre si la actividad está bien, está mal. Hay como dos narrativas, ¿viste? Hay una narrativa opositora que si la escuchás está todo mal. Sí. Después vos mirás los números de la economía y depende del sector, o estás bien, digo, minería, oil and gas, por ejemplo, o estás mal, como puede ser la realidad de gran parte de la industria, o planchado, construcción un poquito arriba, mejorando. Así que el panorama es mixto. Yo diría que el gobierno tiene tiempo. Para 2027, por ahí va a ser un objetivo mucho mayor, que no quede planchado o que la actividad esté bien, porque ahí, a diferencia de las elecciones que ya pasaron, donde el interior estaba sobre representado, para la elección presidencial el conurbano pesa mucho más. Entonces, ahí vas a tener que apostar a que para ese momento la actividad se recupere. Pero hoy, primer trimestre de 2026, me parece que todavía el gobierno puede sacrificar un poquito que la actividad crezca, especialmente el consumo. Aunque eso no mira el índice de confianza del consumidor, que como sabes es una de las cosas que a mí me gusta ver, está, sobre todo en el interior, sigue en valores bastante altos. Así que yo cuestionaría esa narrativa de que está todo mal, me parece que no se condice con los datos. Año par, condiciones favorables, decís. Sí, Dólar sí, sí, planchado, sí. inflación que baja en las prioridades de la gente y del gobierno, capacidad de hacer reformas, acumulación de reservas. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos, que fue nuestro garante cuando tuvimos que pagar la deuda y no estaba la plata. Llegamos bien, hay inversiones o acumulación de reservas suficiente como para soportar la derrota del socio, del aliado,
del tipo que te rescató la última vez que estuviste en el pozo? Y bueno, si el gobierno pudiera tener la, la muñeca y la cintura política de hacerlo, uno quisiera ver que acumule reservas para tener un mayor grado de independencia de ese resultado electoral, por supuesto. Eh, Viene mejor de lo anticipado, el sector externo en general viene mejor de lo anticipado. Las expo crecieron más de lo esperado a final del año pasado. También tuviste muchas colocaciones de deuda de empresas. Así que en total las condiciones se vienen dando como para que el Banco Central compre sin afectar demasiado la estabilidad del tipo de cambio. Y acá tenemos a los próximos 3 o 4 meses, mientras dura la cosecha gruesa y todo eso, buena estacionalidad para eso. Mm. Así Bien, que es el mejor momento para que el gobierno, si tiene que flexibilizar algo, lo haga, diría yo, pero bueno. correcto. Estamos en un buen corto plazo para prepararnos para un menos buen mediano plazo, cuando el amigo quizá no esté. La pregunta a largo plazo. A vos te preocupa siempre el índice de confianza del consumidor y a mí el de inversión. ¿Cómo estamos con ese numerito clave que nos dice qué tal vamos a estar en 2030, no el próximo semestre? Los datos de inversión son muy, ¿cómo se llama? Poco frecuentes. ¿Sí? El INDEC publica mm, con relativa poco frecuencia y lo que sabemos es, la inversión se deprimió en 2024, aumentó en 2025, probablemente no es suficiente para crecer a una tasa de crecimiento súper agresiva como nos gustaría, tampoco es tan mala. ¿Sí? Estaremos alrededor del 20% del PBI. eh, a pesar de eso, el Banco Mundial, la OCDE están diciendo que vamos a crecer entre 3 y 4%, depende de cuál de ellos escuchás. Si fuera 3, estaría re bien, considerando lo que es la historia argentina. Bien, mantenemos el optimismo. No estamos empezando mal este año. Buenos debates sobre el orden global, tendencias latinoamericanas y proyección para Argentina, un país que este año no vota, pero votan alrededor. Vamos a ver cómo las turbulencias globales y regionales nos afectan en esta economía que está más estable de lo que muchos previmos. No vos, que siempre fuiste optimista. Bueno, Pablo, te mando un abrazo. hasta la próxima. Abrazo grande.